Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La Iglesia celebra hoy la memoria de San Vicente de Paúl y al evocar su vida me vienen a la mente las palabras del dramaturgo inglés Oscar Wilde, que decía que todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro. La vida de San Vicente de Paúl es sorprendente y hay episodios de la narración de las distintas etapas de su vida que nos pueden llamar mucho la atención y a pesar de que muestran la debilidad del hombre, al mismo tiempo nos pueden llenar de esperanza. Vicente vive en Francia a finales del siglo XVI, principios del XVII, cuando Francia está gobernada por Richelieu y la política, tanto civil como eclesiástica, es compleja. Y él, quizá dejándose contaminar por esa mentalidad mundana, decide hacerse sacerdote para tener un puesto, un beneficio, para obtener alguna ventaja y llevar una vida más o menos tranquila. De hecho, lo consigue hasta cierto punto, al parecer, incluso yéndose de la ciudad en la que estaba, hace que un obispo ya viejito lo ordene sacerdote. Y luego como que se le escapa un poco y trata de llevar la vida a su aire. Y se embarca en un viaje, al parecer con la esperanza de obtener un donativo sustancioso que probablemente podía él también aspirar a recibir. Pero el caso es que en el trayecto, en el barco, naufraga y va a dar al norte de África, a Túnez. Y allí lo hacen esclavo. Es esclavo en medio de un pueblo que no es cristiano. Y empieza a reflexionar sobre lo que ha sido su vida. Se ha dejado llevar por la vanidad. Y él mismo en su biografía, en su autobiografía, digamos, recuerda algunos momentos de los que le hacen llenarse de vergüenza, como pues siendo todavía joven seminarista o estudiante ya en París, alguna vez su padre lo fue a visitar, y su padre era un campesino. Y a Vicente le daba vergüenza que lo vieran por la calle caminando junto a su papá, y entonces pues no quería que lo vieran y caminaba lejos de su papá a 2 o 3 pasos y trataba de fingir que no lo conocía. Cosas así revelan la mundanidad, la vanidad que había caracterizado la vida de Vicente siendo joven. Pero quiso la providencia divina que un naufragio y una prolongada esclavitud lo humillaran. Y ante las humillaciones uno puede reaccionar de 2 maneras, de muchas maneras, pero ciertamente 2. Una es con el resentimiento. Albergar rencores, maquinar venganzas, empezar a soñar planes para tomar revancha. Y la otra, que es la reacción, el camino que eligió Vicente, es el de la humildad.
hacer de las humillaciones escuelas de humildad para asemejarse a Cristo. Y en efecto, habiendo él padecido esa esclavitud, comenzó a tener sensibilidad por los más pobres, los más humildes, los humillados. Las circunstancias de su rescate, de su liberación, son complicadas, pero al final consigue regresar a Francia. Y allí deja ya de buscar esos puestos ambicionados en las curias eclesiásticas o incluso en el gobierno civil, que por entonces iban a veces un poco de la mano, y se dedica a servir, y a servir a quienes llevaban una vida muy humillada y muy difícil, a los galeotes, a los prisioneros de castigos forzados en las embarcaciones, en los barcos de guerra, los remeros que estaban encadenados y que a veces estaban meses, digamos, en la panza del barco, remando. Muchos morían allí mismo. Eran condenados a cadena perpetua, maltratados por el comitre, por el jefe de los galeotes, de los remeros. Y San Vicente los visitaba y trataba de darles el mayor consuelo, hizo instancias para mejorar sus condiciones y empezó a ocuparse de ellos, de los mendigos de la calle, y a predicarles el Evangelio. Muchos de estos pobres hombres no sabían nada del catecismo, ni siquiera sabían persignarse, y de esa manera salían de la especie de animalidad o barbarie en la que estaban y comenzaban a ser conscientes de que eran hijos de Dios. Y a pesar de que algunos de ellos eran auténticos criminales, al experimentar la cercanía, la ternura, la misericordia de Vicente, cambiaban en su corazón. Y ya no les importaba padecer esos castigos, porque sabían que tenían a Dios por Padre y que Jesucristo había muerto por ellos. A Vicente luego se le unieron otros más, unos sacerdotes, otros no, y la compañía empezó a crecer, el grupo que seguía a Monsieur Vicente, al señor Vicente. Tanta caridad no podía pasar desapercibida y quiso Dios que, como dice el Evangelio, una luz que se enciende no se ponga y no se esconda debajo del celemín, sino que brille para alumbrar los de la casa. Y así pasó con la obra de Vicente. Más adelante se le juntaron también algunas mujeres, entre ellas María Luisa de Marillac, que es la más destacada, y entre los dos terminaron teniendo esta organización, estas instituciones de la Iglesia que ayudan a los más necesitados. Pero volviendo a los inicios de la vida de Vicente, en ocasiones la santidad viene como forzada, como obligada por las circunstancias. No es el único caso, San José de Calasanz le pasó algo similar. Es decir, que ante circunstancias o coyunturas de la vida que nos vienen impuestas, obligadas, por una autoridad, por unos reveses económicos, sociales, podemos aprender de allí para recuperar la paz, la alegría y aspirar a los bienes de arriba, a lo que verdaderamente vale la pena, a los bienes celestiales. Y si por un momento la conciencia de saber que en el pasado no obramos bien, que hubo falta de rectitud de intención, y el desánimo se apodera de nuestras almas porque imaginamos que los santos han llevado siempre como una carrera perfecta, en línea constante y ascendente. Los ejemplos como el de San Vicente de Paúl nos llenan de esperanza, porque no es así. Muchos santos
incluso ya viendo como optado por la vida religiosa, comenzaron esta carrera verdadera de la santidad con el pie izquierdo, con pasos alrevesados, con trompicones, con un corazón y una intención que no era del todo recta, pero supieron enderezar. Y así es cierto que todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro. La memoria de hoy de San Vicente de Paúl remueve en la Iglesia los corazones para animarnos y alentarnos una vez más a practicar la caridad y encontrar allí el camino ancho que conduce al cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.